fideicomiso. Antes de irnos a la pausa, nos contaba sobre el fideicomitente adherente. Si nos continúa la conversación en este sentido. Ya, te decía o les decía, es uno de los elementos más cuestionados del contrato, y decía, si bien me parece muy osado suponer o deducir que ese es el mecanismo para la privatización de la planta, no es menos cierto que merece un mejor y más adecuado tratamiento y una mejor configuración en el contrato. ¿Por qué? Porque no se precisa ninguna de las condiciones en las que esa persona, que es alguien que puede aportar, hacer aportes al fideicomiso, va a beneficiarse. Por ejemplo, porque se dice que puede ser público o privado, puede ser persona pública o privada. Entonces, puede aportar. Decimos aporte capital. Aporte, sí. Entonces, ¿hasta qué nivel puede aportar una persona del ámbito privado? ¿Cuál es la proporción de los beneficios que ese aporte va a generar? ¿Cuál es la relación de ese aportante respecto del total del patrimonio que conforma el fideicomiso? Esas son interrogantes que no tienen una adecuada respuesta en el contrato y que ameritan una respuesta en el contrato. En mi lectura, en mi visión del tema, yo pienso que se deberían explorar algunas alternativas, como en primer lugar, yo creo que se debe valorar la posibilidad de reducir al ámbito de la participación pública, de instituciones públicas, la figura del fideicomitente. Porque yo creo que es correcto que se abra esa posibilidad de que el propio Estado pueda reinvertir en el sector. Si el Estado quiere mañana construir una nueva terminal en base al patrimonio fideicomitido, yo creo que lo puede hacer. Si se evidencian criterios de factibilidad de mercado para eso, yo creo que lo puede hacer, y me parece correcto que esté previsto. Pero me parece que en abrir la puerta a la posibilidad de que también intervengan o de que también aporten fideicomitentes adherentes privados, sobre todo si no están adecuadamente regulados, es un riesgo. Es un riesgo y no va a despejar incertidumbres y críticas que deben ser despejadas antes de que se perfeccione el contrato. Lo otro es que si va a permanecer la posibilidad o la opción de que haya de que hayan entes privados que formulen aportes en condición de fideicomitente adherentes, entonces tienen que explicitarse las condiciones de ese aporte, los montos máximos que se pueden recibir como aporte, los porcentajes de beneficios y la proporción de beneficios en función del capital que aporte a que tienen derecho esos fideicomitentes adherentes. Esas cosas yo pienso que deben ser adecuadamente abordadas. Y esas cosas que deben ser abordadas y eventualmente corregidas, obligatoriamente tendrían que estar en el documento original, o sea, en ese contrato que se va a aprobar o no, o funciona como las leyes, que primero sale una ley y después un reglamento que ligado a esa ley. No, yo pienso que eso debe estar en el contrato, y aquí quiero hacer una precisión que me parece relevante. El discurso del presidente Abinader anoche conduce a la siguiente conclusión. El contrato de fideicomiso de Punta Catalina debe empezar de nuevo. ¿Por qué? Porque la razón por la que el presidente de la República
decide pedir al Senado que cese en el conocimiento o que se abstenga de conocer el contrato hasta que no se haga la discusión en el seno del Consejo Económico y Social, previsiblemente conducirá a determinadas reformas, hacia algunas reformas en el contrato. Si sobrevienen reformas al contrato, el Senado no puede continuar conociéndolo bajo la premisa de que ya la Cámara de Diputados lo conoció, porque está conociendo otro contrato. Correcto. Está conociendo otro contrato, o por lo menos un contrato con unos contenidos que no fueron objeto de discusión en la Cámara de Diputados. Y no puede haber un contrato que debe ser aprobado por ambas cámaras si ambas cámaras no se han pronunciado sobre la totalidad de las cláusulas del contrato. Esto lo que significaría entonces es que ese paso previo ya dado por la Cámara de Diputados queda... Hay que empezar de nuevo. Ok. Eso es lo que significa. Hay que empezar de nuevo. Puede ser por el Senado, puede ser por la Cámara de Diputados, pero habría que agotar el proceso en ambas cámaras. Ustedes seguramente recuerdan que en el año 2014, cuando se aprobó el Código Penal, sucedió que el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional el Código Penal que se había aprobado. ¿Por qué? Porque las cámaras legislativas aprobaron la ley, la remitieron en la Cámara de Diputados, que fue la Cámara de Remisión, la remitió al presidente de la República para que la promulgara y la publicara. El presidente de la República hizo uso de su facultad de observación y la devolvió con sus observaciones a la Cámara de Diputados. La Cámara aprueba las observaciones del presidente, por tanto, incorpora contenido nuevo a la ley y en vez de enviarlo al Senado para que lo sancionara o lo rechazara, lo manda al Ejecutivo que lo publica. Entonces, ¿qué es lo que resulta? Que se promulgó y se publicó un Código Penal que tenía disposiciones que no fueron objeto de discusión en el Senado. Bueno, pues algo similar es lo que está supuesto a pasar con el contrato de fideicomiso. En conclusión, todo vuelve a cero. Todo vuelve. Entonces, en este todo vuelve a ser, me surge la duda si quizás nuestros legisladores tendrían la responsabilidad de aprobar otras leyes para robustecer un poco el marco jurídico en cuanto al fideicomiso. Esa es otra de las cuestiones que anunció el presidente Abinader anoche. Es decir, él anunció de manera expresa que el 27 de febrero, es decir, en su discurso de rendición de cuentas anual al país, se va a someter a las cámaras legislativas un proyecto de ley de regulación detallada de la figura del fideicomiso público. Yo pienso que esa va a ser una de las ganancias netas de toda esta discusión. Si en torno a algo ha habido consenso en el debate público sobre este tema, es en torno a la necesidad de robustecer a través de una ley la regulación del fideicomiso público. Porque si bien tenemos una ley que regula el fideicomiso y que permite la constitución de fideicomisos públicos, lo cierto es que es muy deficiente la regulación en este ámbito de lo público. Bueno, en conclusión, entonces, toda esta gente, todos estos diputados, ahora, a lo mejor la otra cosa positiva que trae todo esto y la decisión del presidente es que ahora los diputados sí van a poder leer el proyecto, ¿no? Yo espero, aunque ellos dicen que sí, que lo leyeron, pero que fue el informe, que fue muy rápido. Bueno, para terminar con el tema de Punta Catalina, doctor, y antes de pasar a otro tema que no quiero perder su presencia aquí para ello, su opinión personal, ¿usted cree que se va a resolver esto de Punta Catalina como se esperaría y en cuánto tiempo? Cumpliendo este paso del Consejo Económico y Social, Cámara, etc. Una nueva ley. Bueno, hay incógnitas. No sabemos, por ejemplo, si el gobierno, si el presidente de la República va a continuar con el proceso antes de que se apruebe la ley. No lo sabemos. Es difícil tener una idea de los tiempos en
que podría llevar una discusión de este tema en el Consejo Económico y Social, aunque sabemos que si hay voluntad se puede hacer una suerte de declaratoria de urgencia, como pasa en los tribunales de justicia en algunas materias, y eso se puede hacer la discusión. Pero es difícil calibrar o aproximar una idea de tiempo con esas cuestiones en el aire e indefinidas. Yo creo que habrá una solución, y yo creo que la otra ganancia neta que puede resultar de esto es que al final la sociedad dominicana tenga un contrato mucho más robusto, con mucho menos dudas, que genere mucho menos incertidumbre y sobre todo que genere más confianza en la ciudadanía respecto de los resultados. Eso es a lo que yo aspiro, porque creo que efectivamente la iniciativa es una iniciativa que está orientada por una voluntad de hacer más eficiente el funcionamiento de la planta. Yo creo que el sector energético de la República Dominicana y que el país, la comunidad de usuarios de energía eléctrica, que somos todos los dominicanos, lo merecemos. Doctor, vamos a hablar un poco más de política, pero ligado a Constitución, por supuesto. El presidente de la República, desde su campaña, ha sido muy persistente en el tema de ir en contra de la corrupción y la impunidad. Una de sus ofertas básicas durante la campaña fue su intención de nombrar a un procurador general independiente, cosa que hizo desde el mismo 16 de agosto, nombrando a la magistrada Miriam Germán. Y ha tenido un discurso consistente en ese sentido. Otra cosa que ha dicho, ligado a esto, es que una de sus pretensiones es llevar a una modificación de la Constitución, una reforma de la Constitución, que permita blindar la independencia del Ministerio Público para que eso no dependa del capricho o de la voluntad del presidente de turno. Y eso, por supuesto, genera cuestionamientos de parte de los contrarios en cuanto a que una modificación, una reforma constitucional se prestaría para que se maneje el tema o se mueva el tema de la reelección presidencial, etcétera, etcétera. ¿Usted cree que esta reforma, tal como la plantea el presidente de la República, para blindar un Ministerio Público independiente, pueda llevarse adelante antes del 2024? Mira, yo creo que se ha reducido la propuesta general a la que se ha referido el presidente de la República de reforma constitucional. Yo recuerdo cuando habló en su discurso sobre el tema específico de esta cuestión de la reforma, que si bien destacó como un elemento muy relevante de esa iniciativa el tema del Ministerio Público y el robustecimiento de su independencia y de su autonomía, enumeró una serie de otros temas que como que han pasado por... La gente no se refiere a ellos. Y yo creo que hay una intención mucho más amplia. Yo he dicho, y quiero aprovechar este espacio para reiterarlo, que la Constitución del año 2010 nació necesitada de reforma, porque en esa Constitución, si bien se produjeron avances significativos en muchos ámbitos, se produjeron retrocesos en otros muchos que ameritan una revisión. ¿Cuál es el momento apropiado para eso? Yo creo que con esto pasa como pasa con las grandes decisiones de la vida de los individuos. Nunca es un buen momento para embarazarse, nunca es un buen momento para casarse, nunca es un buen momento para la toma de las grandes decisiones, porque siempre hay incertidumbres, porque siempre hay riesgos, porque siempre puede haber un mejor momento. Claro. Pero si nos llevamos de eso, el mejor momento nunca va a llegar y vamos a tener tasas negativas de natalidad. Si nunca es un buen momento para embarazarse, vamos a tener tasas negativas de natalidad, ¿no? Entonces, yo creo, por ejemplo,
que nosotros tenemos que volver a discutir en este país. Algunas de las atribuciones del Consejo Nacional de la Magistratura, porque esta no es una cuestión menor. Yo creo que alrededor de la figura del Consejo Nacional de la Magistratura y la modificación que se le hizo en la reforma del 2010 gravitan una buena parte de los mayores lastres que está viviendo y que ha vivido en los últimos años el sistema de administración de justicia en la República Dominicana, porque esa modificación es la base del retorno al control de la política partidaria de la justicia en República Dominicana. Es decir, darle al Consejo, incorporar en primer lugar al Consejo Nacional de la Magistratura, al Procurador General de la República, es una manera de poner en manos del partido de gobierno el control del proceso de decisión sobre quienes integran la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Superior Electoral. Por una cuestión muy simple, en los últimos 20 años en la República Dominicana, el partido que gobierna ha tenido, además del gobierno, ambas cámaras del Congreso con una mayoría muy significativa. Y las altas cortes. Muy significativa. Y entonces, si tú tienes control absoluto, que es lo que te da la incorporación del procurador en el Consejo, tú no tienes que negociar con nadie, tú no tienes que dialogar con nadie, tú no tienes que sentarte en la mesa de las deliberaciones con la oposición política ni con ningún sector social, porque tú puedes decidir como partido o como órgano de dirección de un partido quiénes van a qué lugar. Ese es un tema. Esa silla termina siendo tan importante como la del presidente. Sí. Es que es parte, es como uno con el presidente. Sí. Entonces, esa es una decisión que no es menor. Darle facultad al Consejo para evaluar a los jueces de la Suprema Corte de Justicia es darle facultad, como ya ha pasado, para, sin causa, como también ha pasado, mandar a su casa a jueces honestos, trabajadores, probos, ¿no? Es decir, el mejor ejemplo es la propia Procuradora General actual. Pero antes, Todos lo recordaremos. Pero antes que la doctora Miriam Germán pasó. Entonces, la decisión de evaluar cada 7 años a los jueces de la Suprema Corte de Justicia es una decisión que abre el chance para que cada 7 años el gobierno de turno pueda hacerse con una cuota mayor, más o menos significativa de jueces en la Suprema Corte de Justicia. Entonces, ¿de qué es lo que estamos hablando? Está completamente manipulado. Exacto, entonces, y todo eso tiene sustento en esa decisión. En esa decisión que tiene que ver con la recomposición del Consejo y con la ampliación de su ámbito de facultades. Te digo esto para ponerte un ejemplo. Para mí, en mi condición de abogado y de persona que ha estado durante años en toda la discusión relativa a la reforma del sistema institucional y de administración de justicia, es una cosa especialmente sensible. Pero yo creo que nosotros tenemos que constitucionalizar una cuestión casi tan relevante como esta, que es la de prohibir en sede constitucional el mecanismo del arrastre a nivel del Congreso Nacional. Tenemos una sentencia del Tribunal Constitucional, pero nada impide que esa sentencia del Tribunal, que el Tribunal Constitucional, que ya tiene una composición distinta a la que tenía el órgano cuando se aprobó esa sentencia, pueda volver sobre sus pasos. Claro. Entonces, yo creo que esa es, fíjate, que nosotros en las elecciones del 2020, por primera vez desde el año 2000, desde el año 2002, por primera vez, tenemos un Congreso con un mayor nivel de pluralidad. Es verdad que el partido de gobierno tiene mayoría, pero no tiene 29 o 30 diputados, como pasó. Como pasó no aisladamente, como pasó de manera sistemática durante casi 20 años. No tiene 30 senadores, no tiene 22, que es lo que se requiere para tener
mayoría calificada para decisiones especialmente trascendentes que exigen leyes, sobre todo las que exigen las leyes orgánicas, y no tiene en la Cámara de Diputados la cantidad de diputados que en su momento tuvo el PRD y el PLD. Entonces, hay un mayor nivel de pluralismo que obliga a la búsqueda de mayor nivel de consenso y por tanto hay una mejor distribución del poder que dificulta que quien tiene el control del gobierno pueda gobernar a su antojo. Y a eso es a lo que se reconduce al final la idea de constitución, a evitar que en pocas manos se concentren altas cuotas de poder. Entonces, esas son algunas de las cuestiones que a mi juicio deben ser objeto de discusión, deben ser objeto de reforma en la Constitución, y yo creo que siempre es un buen momento para discutir estas cosas. Yo lo que creo es que no van a ser suficientes estos 3 años que quedan, ¿no? Sí, yo pienso que si hay voluntad y si ese es un tema relevante de la agenda, 3 años es más que suficiente. Bueno. Pero dele un respirito al presidente para que piense de una vez en el 28. Bueno, ¿tú crees que el presidente ya no ha pensado en eso? Está esperando. Él dice que no. No, pero el presidente no tiene necesidad de modificar la Constitución para reelegirse, puede hacerlo. Exacto. La Constitución lo faculta para hacerlo. Y ya el partido también desde ayer. Pero independientemente de que no lo haya hecho el partido, la Constitución lo faculta. Y no puede haber una disposición estatutaria que tenga una disposición que vaya en contra de una previsión constitucional. Doctor, nos quedan como 48 temas más que hablar con usted. Y poco tiempo. Pero lamentablemente ya se nos fue el tiempo. Bueno. Pero nosotros muy agradecidos, siempre es un placer conversar con usted y lo que tenemos es que hacer un programa semanal para poder... Yo con muchísimo gusto, de verdad. Muchísimas gracias por la invitación y siempre a la orden. Muchísimas gracias. Doctor. Gracias a usted por aceptarla. Mira, ya están a punto de comenzar la actividad del Premio Nacional de la Juventud y me está llegando un dato aquí. Hoy se lanzó el programa de becas nacionales. Sí. Tú sabes que habían anunciado que ahora las becas no se darían por influencia, sí, ese tipo de cosas, sino que habría una plataforma para que las personas puedan acceder allí y optar por las becas. Lo lanzaron como a las 5 de la tarde. Y ya tienen y aplicaciones. En 2 horas llevan más de 1000 aplicaciones. Excelente. Y se cayó el sistema. Ah, No bueno. esperaban. No, pero espérense. No esperaban ese volumen. Pero espérense. No esperaban ese volumen de tráfico, ¿no? No. Pero bueno. Señores, nos toca despedirnos por hoy. Gracias al doctor Cristóbal Rodríguez, abogado constitucionalista, uno de los más reconocidos del país, por acompañarnos el día de hoy. Amigos, y ustedes, nosotros por nuestra parte vamos a seguir celebrando nuestro Día de la Juventud. Mi Día de la Juventud. Y nos escuchamos mañana de nuevo en No se diga. Bye, bye. Que no se diga más, pa' que no se diga más.